absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello, con la colaboración de Raúl Carrere, Gustavo Litterman, Pablo Cruz e invitados especiales. Buenas noches, amigos, amigas. Un nuevo programa de A la Luz de Krishnamurti en nuestro nuevo ciclo 2022. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo va? Muy bien, todo correcto. Bueno, hoy realizaremos el programa tomando centralmente, y por qué digo centralmente, ahora lo voy a explicar, un texto de Uspensky, o mejor dicho, un texto que analiza la perspectiva que Uspensky tenía sobre la observación de nuestra psiquis, para darle un término muy abarcativo, y que lo quisiéramos vincular para darle un contenido global al programa con el conocimiento propio o el autoconocimiento, la observación, o como lo querramos llamar. Es decir, en definitiva, cómo uno puede conocerse, de qué manera se puede conocer. Y en definitiva, qué herramientas tenemos como seres humanos para observarnos, ¿no? Para ver a qué responde lo que hacemos, a qué responde cada una de las conductas que vamos produciendo, a qué responden las opiniones que vamos teniendo. Entonces, este texto, cuando lo pongamos en el aire, vamos a hacer al respecto un par de precisiones. Este texto, decía, nos invita a reflexionar sobre esto, que por supuesto tiene mucho que ver con la enseñanza de Krishnamurti. Es decir, Krishnamurti habla del conocimiento de uno mismo, de la observación, de los condicionamientos, y todo eso es un combo que nos lleva como un embudo a una sola cuestión. ¿Qué vemos cuando nos vemos? Para parafrasear al tema del rock. ¿Y a qué viene esto? Viene a que, me parece, y ahora lo voy a compartir también con Pablo, que muchas de las cosas que decimos que vemos de lo que somos tienen muy poco que ver con la realidad. Entonces, ese error es el generador de muchas confusiones y de muchos conflictos y de muchos problemas autoinfligidos que vamos construyendo en la vida, con el agravante de que eso se proyecta a la relación con los demás. Porque no es solo el despelote que uno se hace en su propia vida, enrollándose en cuestiones que son construidas por tu propia incapacidad de ver, sino las repercusiones que tiene eso en la vida de relación. Es decir, cómo repercute aquello que yo hago en mi semejante y cómo eso va irradiándose como una telaraña en el resto de las personas que están vinculados a mí. Y bueno, eso es seguramente también una explicación de todos los conflictos que socialmente tenemos, porque en esa irradiación que se va extendiendo como una mancha voraz, o mejor dicho, desde una irradiación de esas características, podemos comprender un poco este mundo conflictivo en el que vivimos y que compartimos todos los días, que creo que va mucho más allá de los problemas políticos particulares de un país, que se pueden agudizar, que te pueden llevar a más o menos estrés, pero que no hace la raíz de la cosa.
Eso es algo que está presente en todas las sociedades, de algún modo, más o menos, pero que hay una matriz común, que es nuestra capacidad de conocernos adecuadamente. Bueno, esta introducción, como decía, va a ir de la mano del desarrollo de lo que vamos a escuchar, pero vamos a tratar de avanzar un poco con Pablo para darle un marco de referencia adecuado. Así que bueno, le voy a dejar la palabra a Pablo para que hablemos sobre el tema. A ver de qué me disfrazo. Bueno, creo que acá, como para agregarle un poco de autenticidad a la cosa, no nos queda otra que hablar de la experiencia personal, ¿no? Porque si no, queda todo en el plano teórico y... Que es lo único que podemos llegar a por ahí a observar adecuadamente, y a veces ni eso. Totalmente, totalmente. Hace un rato nos preguntábamos qué es lo que nos lleva a ver, ¿no? Es decir, ¿cuál es ese disparador que nos lleva o a una necesidad o a otra? En más de una ocasión lo hemos hablado. Yo, no es algo que me termine de cerrar, que me termine de constar totalmente, pero sí sé que el dolor juega un rol en nuestra vida, que de alguna forma nos termina por volantear la dirección que veníamos tomando. Y por lo menos desde como yo lo veo, ahí entran en juego distintos factores, como por ejemplo la capacidad de tolerancia al dolor. eh, a mí me gusta mucho la frase tocar fondo, porque hay gente que toca fondo más rápido que otra, hay gente que puede estar sufriendo o en una situación de dolor mucho más tiempo que otra. Entran factores, ¿no? A mí no me gusta, yo no creo que el truco esté, a falta de una mejor palabra, que el truco esté en centrarse en algunas cosas puntuales. Para mí tiene que ver con todo y si bien estructuralmente somos iguales, las particularidades de nuestro físico, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestros sentidos, hacen a la cosa y en última instancia terminan generando una diferenciación, una variación en el resultado final. Por eso hay gente que va por un lado y hay gente que va para el otro en una situación de dolor. Hay más de un ejemplo en la historia de que a partir de gente que a partir del dolor se ve en la necesidad de parar la pelota y empezar a cuestionarse qué está pasando, por qué y si es necesario que esto que estoy sintiendo, que esto que está pasando pase, ¿no? Porque esta es una pregunta que nos hacemos nosotros mucho en el programa y en lo individual también. ¿Es necesario que vivamos como vivimos? Y yo creo que va un poco por ahí, en parar la pelota y cuestionarse si se puede vivir de otra manera. Creo que ese suele ser el disparador inicial. Después, hay otros factores a tener en cuenta y se notan muchísimo en la sociedad actual que hemos construido, que está diseñada para escapar y para distraernos. Cada día tenemos más formas, más permutaciones de recursos que nos llevan a poder tener la opción de no encarar o enfrentar lo que nos pasa. Y creo nuevamente que ahí es donde entra en juego el estadio actual y las capacidades de uno. Es decir, hay gente que se puede distraer y le funciona la distracción. Le funciona en el sentido de que logra distraerse. Y hay gente que no puede, que simplemente
el dolor, el conflicto, lo que sea que esté sintiendo, es tal que no hay distracción que le alcance. Entonces es todo un gran combo, ¿no? Es todo un gran combo. Y es un tema que a mí me resulta apasionante, que me resulta muy curioso porque ¿qué es lo que hace que algunos vayan por un lado y otros vayan para el otro? En el sentido práctico, ¿no? Después el resultado depende ya de cada uno y solo uno sabe realmente lo que está. Pero creo que va un poco por ahí. Creo que de alguna manera yo establecería el puntapié inicial de esa manera. No sé cómo lo ves. Bueno, me pareció interesante que traigas la cuestión del dolor para vincularlo al conocimiento propio o al conocimiento de uno mismo y, en definitiva, el dolor como limitante para la observación. Porque esto me permite vincularlo de algún modo a nuestra necesidad ancestral de supervivencia. No tenemos que olvidar nunca, cuando observamos el hombre del siglo XXI, que este hombre del siglo XXI es casi el mismo físicamente del mundo de 20 siglos antes de Cristo. Y que está diseñado para eso. Claro, y ahí a eso iba. Ese hombre, que psicofísicamente es casi el mismo, tenía una serie de necesidades para sobrevivir y su estructura psicofísica le iba dando respuesta para lograr eso, sobrevivir frente a las contingencias externas, el riesgo, el peligro, todo aquello que se oponía a su vida, a su supervivencia. a su supervivencia. Lo que ocurre es que la cultura evoluciona a un ritmo mucho más acelerado que nuestro cuerpo, que nuestra psiquis. Entonces estamos con una estructura psicofísica de siglos antes de Cristo, en el siglo XXI, con toda la sofisticación de la tecnología y de la cultura, perdón, que nos lleva a enfrentarnos a una situación que nos desborda y que solo atina esa cultura a darnos placebos para sufrir menos. Como vos bien decías, por ahí la tecnología nos da mucho Netflix, mucho fútbol, mucho cine, muchos entretenimientos vinculados a la sexualidad, pero pocas respuestas a lo esencial de nuestra vida. Entonces, nuestra psiquis, ¿qué hace? Trata de sufrir lo menos posible. Y en ese intento construye verdades a medias, muchas veces mentiras, para que en esa digamos, búsqueda de preservarse, el dolor no se acentúe, porque muchas veces el dolor, si bien puede ser la llave para el conocimiento, es demasiado profundo y hay personas que no están en condiciones de poder soportarlo. Entonces prefieren el analgésico, prefieren la morfina de la mentira. Entonces, en esa situación es muy difícil el conocimiento propio. Un poco para responder a esta reflexión que estabas haciendo, ¿no? Sí, yo creo que es clave esto que vos decías de que estamos diseñados para otras reglas de juego. Y es hasta curioso ver cómo en un acto de desesperación la conciencia colectiva ha diseñado estos calmantes como el último manotazo de ahogado. Porque al fin y al cabo es eso.
Al fin y al cabo es eso. Claro, claro. Vos fíjate que hay como una reacción inversamente proporcional de la cultura que cada vez inventa más paliativos que oscurecen la observación cuando la lógica indicaría que Que debería, propicia. debería tender a ayudarte a ver. Pero claro, eso ocurre porque nuestra necesidad interna, irracional, inconsciente, privilegia la preservación física del cuerpo. No privilegia nuestra evolución consciente. Entonces, ahí es cuando entramos en una disyuntiva que tiene que ver con la futura evolución humana. Hacia dónde va a ir el hombre en el futuro y si puede preservarse el hombre en el futuro culturalmente, si, o mejor dicho, si no hace ese salto cuántico, si en este mundo va a poder sobrevivir o va a explotar. Va a explotar a través de un apocalipsis que se puede dar de muchas formas. Entonces, esa pregunta es la que deberíamos tratar de formularla adecuadamente, o mejor dicho, tratar de rastrear la respuesta para poder por lo menos ubicarnos con mayor realismo en la observación de uno mismo, ¿no? Y ahora deberíamos, luego de esta introducción, volver a la raíz, es decir, ¿qué nos impide vernos? Y creo que la pregunta, que no tiene una respuesta adecuada, se ilumina con todo este preámbulo que hicimos, porque nos permite adentrarnos de otra manera a la observación. Sí, y no tener expectativas y no generar expectativas que resulten desmedidas. No creer que podemos convertirnos en una cosa perfecta que cuando en realidad va por otro lado, ¿no? En establecer que, bueno, existen estas limitaciones que están intrínsecas en nosotros. Exactamente. Bueno, entonces, hechas estas reflexiones conjuntas, vamos a pasar a escuchar el audio que seguramente si lo escuchamos detenidamente, es un poco extenso, pero hemos preferido no cortarlo por su contenido. Seguramente nos va a dar un poco más de luz para comprender esta cuestión y seguramente luego con Gustavo vamos a poder desarrollarlo. Así que vamos al audio, luego iremos al tema musical y nos reencontraremos a su finalización. Cada vez que nos abocamos a la búsqueda de textos de algún modo afines a la enseñanza, encontramos sistemáticamente un aparente obstáculo: la falta de correspondencia en el uso, alcance y significado de algunas palabras. Pero por otro lado, vamos comprendiendo cada día con mayor claridad que debemos desentrañar contextualmente cada mensaje para encontrar su médula y eventualmente su pauta central común. No pretendemos editorializar nuestras introducciones, solo sugerimos leer detenida y desprejuiciadamente este texto que nos habla ni más ni menos que del conocimiento de uno mismo. Nota sobre la falsa personalidad. Todo ser humano se inventa a sí mismo. Esas personas autoinventadas se conocen y hablan y se querellan y se casan una con la otra. Esta invención de uno mismo se llama la falsa personalidad. Tiene como efecto el dar a una persona un sentimiento equivocado del yo. El trabajo lo denomina el yo imaginario. Para que pueda tener lugar el nacimiento del yo real, el yo imaginario debe ser visto como lo que es, imaginario. Esto solo puede producirse mediante el conocimiento de sí. El conocimiento de sí, a su vez, solo se alcanza mediante la observación de sí. Es por eso que el trabajo se inicia con la observación de uno mismo.
Ver las ilusiones que nos hacemos acerca de nosotros mismos es la única manera de debilitarlas. Otros tal vez las vean, pero la falsa personalidad nos domina. Las ilusiones y las formas de imaginación que nos forjamos acerca de nosotros mismos nos mantienen en su poder. Esto complica todo en nuestra vida y nos hace desdichados en los momentos en que no hay necesidad alguna de serlo. Vemos la vida a través de la falsa personalidad. Ya habrán oído decir que este trabajo se llama de primera intención psicotransformismo. Este título implica que el hombre tiene la posibilidad de experimentar alguna transformación. Toda la psicología esotérica se fundamenta en esta idea central. De hecho, es la razón de su existencia. Se refiere siempre a la manera de alcanzar este posible cambio interior o transformación. En algunos sistemas se llama renacimiento o regeneración, lo cual viene a ser lo mismo. En este trabajo se denomina a veces el logro del yo real. Ahora bien, puesto que estamos a tal punto dominados por la falsa personalidad, de la cual derivamos un sentimiento imaginario del yo o yo imaginario, es necesario, con el fin de desplazarse hacia el yo real, desplazar nuestra conciencia de la falsa personalidad. Significa que es preciso desplazar el centro de gravedad de la conciencia, llegando a ser conscientes de lo que antes no teníamos conciencia. Esto solo puede hacerse observando la falsa personalidad en uno mismo. Esto nos conduce a un gradual desplazamiento del previo centro psicológico de gravedad del yo. Recuerde, su sentimiento del yo se pone en contacto con la vida. Como consecuencia de ello, no solo logrará una opinión modificada de sí mismo, sino que le dará un punto de vista modificado de la vida. Es preciso que comprenda que cualquier cambio en usted mismo, en su sentimiento de lo que es el yo, transformará también para usted el mundo entero, hasta el punto en que haya transformado el sentimiento del yo. Intentemos ahora comprenderlo de una manera más fácil. Ninguno de nosotros, tal como estamos mecánicamente en la vida, tiene su centro de gravedad en el yo real. Lo tenemos en la falsa personalidad, en el yo imaginario, en una ficción de nosotros mismos que hemos de mantener andando. Así, cada cual tiene que hacer toda clase de cosas con el fin de mantener ese sí imaginario, el falso sí, ese sí que en realidad no está en lo hondo de nosotros, con el fin de que, por así decir, no nos desprestigiemos o, de hecho, no perdamos todo sentido de nosotros. Ahora bien, si todos ustedes perdieran de repente todo fingimiento, en suma, si de súbito la falsa personalidad se volviera pasiva, no activa, sería lo mismo que perder todo sentido de ustedes mismos, o nuevamente podrían convertirse en demonios y bestias como en la guerra. Mas para retornar al delicado tema de la observación de uno mismo con relación a la existencia de la falsa personalidad, intenten reparar en sus afectaciones. Intenten observar su falta de sinceridad, traten de tener conciencia de sus maneras artificiales, sus entonaciones dulcemente falsas. Mientras no sea otra cosa que la falsa personalidad, por más distinguido que sea usted, es un completo fracaso en relación con lo que fue creado para ser, a saber, un organismo autodesarrollante. El primer paso es observar y hacer pasiva a la falsa personalidad. Ahora bien, si puede separarse de la falsa personalidad por aquello de lo cual usted no está consciente, en sí mismo lo domina debido a que se identifica con ello. Si puede separarse de la falsa personalidad, luego usted cambiará internamente y el mundo entero y toda la vida cambiarán correspondientemente para usted. ¿Por qué? Porque ha tenido lugar un acrecentamiento de conciencia. Este trabajo se refiere al de conciencia, consciente de la falsa personalidad. Entonces,
El ampliarse y el profundizarse de la conciencia lo liberarán del egoísta manojo de reacciones personales negativas y estrechas, llenas de temor por su propia persona y esperanzas, de ambiciones insensatas, de mentiras cotidianas, de innecesaria infelicidad, de juicios estúpidos, de falso orgullo, de vanidad imbécil y todo el resto. En suma, se alejará de esa persona espuria quien tomaba por sí mismo y servía como esclavo, esto es, la falsa personalidad, y se acercará a la gran prueba por la que han de pasar el hombre y la mujer, la prueba de la sinceridad y la integridad interior, y así de la pureza. La prueba que una vez que se la pasa, conduce al yo real con el cual ha nacido cada hombre, cada mujer, pero lo ha olvidado a causa de haberse dormido en este planeta. El trabajo trata de recobrar la conciencia que nos pertenece por derecho propio, es decir, se refiere al despertar de la enseñanza esotérica que tiene como punto de partida la idea de que el hombre que nace despierto cae en el sueño y así el mundo es tal como es, a saber, un mundo de gentes dormidas. Pues bien, les aconsejo examinar el estado de sueño en que están sumidos y reflexionar acerca de ello. Mientras sigan creyendo que la falsa personalidad, en la falsa personalidad, seguirán sumidos en un sueño profundo. Por eso hay que intentar ver qué es lo que se toma como yo en uno mismo. ¿Cree verdaderamente que tiene en sí mismo un yo real, permanente, tal como es usted? Pero el estudio de la falsa personalidad no es todo esto. Tiene que verlo por sí mismo. Great Amwell House, 22 de enero de 1949. Comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Gurdjieff y Ouspensky, páginas 30-32. No soy de aquí, si prefiero cambiar el curso del agua que veo pasar. No soy de aquí, pues prefiero volar, fundirme en el cielo y allí descansar. No soy de aquí, pues mi lucha ahora está en los corazones que se van a amar, amor que siempre defiende verdad, amor de justicia, de sed, de igualdad. Madre, ¿no ves que de mí no partí? No cabe mi mundo en el mundo que vi. Madre, ¿no ves? Brillo más desde aquí. Y hoy soy la conciencia que siempre busqué. No soy de aquí, si prefiero cambiar el curso del agua que veo pasar. No soy de aquí, pues prefiero volar, fundirme en el cielo y allí
Madre, no ves, he debido partir, no cabe mi mundo en el mundo que vi. Madre, no ves, brillo más desde aquí, que hoy soy la conciencia que siempre busqué. No soy de aquí, pues mi lucha de estar en los corazones. Bueno, muchas gracias. El texto leído fue justamente reproducido por Delia Bisuner, que ya estuvo presente en otro programa con otro texto, y el tema musical es de un descubrimiento que hice que me pareció una voz y una capacidad de interpretación muy interesante, que es una chica que se llama Clara Cantore. Bueno, hecho este comentario, pasamos a lo central, que es la presencia de Gustavo, Estelar. que en realidad es la razón de ser de este programa. Todo lo demás es un anexo. Un relleno. Digo. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están todos? Y me levantaron el ánimo. Ustedes me levantan el ánimo de una forma increíble. ¿Viste? Pero me meten en una presión terrible. Bueno, pero la vida es así. Ese es el problema que tienen muchos, que para evitar las presiones se escapan. Es preferible vivir con la presión y salir a flote. Además, si vamos a hablar del conocimiento propio, de la observación y todas esas milongas, no podemos estar en la zona de confort. No nos podemos hacer los boludos. Claro. Bueno, ahora vos fíjate que si se llega a cortar la comunicación por temas técnicos, van a pensar que escapé. No. Es imposible que pensemos eso. Bueno, gracias. Bueno, yendo a lo específico de la situación. Sí. Me resultó, será tipo esas nuevas traducciones que le hacen a Krishnamurti, porque ciertas cosas me parecieron alejadas de, por empezar, esto que es un texto de Maurice Nicoll. Claro, es un texto de Nicoll, que hace sus reflexiones sobre eso con su propio lenguaje, no es una reproducción de lo otro, así que hay que tomarlo desde ese lugar, desde su punto de vista. Bueno, creo que acá lo importante es ver si uno comparte o no lo que él dice, más allá de si coincide o no con lo que diga Gurdjieff o Uspensky, que sería, en todo caso, por ahí secundario. Ver si a uno le cierra esto, lo comparte, lo ve como algo razonable, no lo comparte. Creo que por ahí debería pasar. Pero bueno, es una mera opinión mía, ¿no? Bueno, vamos a empezar por decir que Maurice Nicoll, antes de llegar a la línea del cuarto camino, fue por así decirlo, un discípulo de Jung. Sí. ¿No? Una vez que estuvo con Jung en Zúrich, él estuvo en la Prairie, que era el lugar donde estaba Gurdjieff, y después, como él era inglés y había una pequeña diferencia de criterios entre Gurdjieff y Uspensky, él, bueno, estudió con Uspensky para luego ser autorizado a divulgar la enseñanza. Sí. No, eso por un lado. Por otro lado, honestamente, debe ser una traducción bastante nueva, porque en el léxico, después lo voy a revisar, en el léxico de Nicoll hay ciertas palabras que no concordarían. Pero bueno,
como vos decís, pueden ser un dato menor, porque lo importante es ir a la esencia de la cosa, ¿no? Igual te digo, yo el libro lo tengo, así Sí. que cualquiera que quiera consultar puede ir a buscarlo y ver cuándo se publicó, la traducción de cuándo es. Todos los datos técnicos pueden ser fácilmente consultables, ¿no? Yo digo, porque esto lo leí hace muchísimos años, Sí. pero me parece que no es el lenguaje habitual de Nicole, pero no importa. Después lo voy a chequear. Total, al fin de la grabación está la fecha y las páginas. Eso por un lado. Por otro lado, se tocan ciertos temas que tendríamos que desarrollarlos en forma muy directa, porque cuando habla del centro de gravedad, hay que entender muy bien lo que es el centro de gravedad dentro de lo que es la línea del cuarto camino. Así que eso... A ver. Eso es para desarrollarlo a lo largo de todo un programa, porque no es algo tan sencillo para decirlo en 5 o 10 minutos. Entonces, por ahí viene un factor, ¿no? Interesante de ver. Ahora, dentro de lo general de la lectura, hay un punto también hacia el final de la lectura que dice ver este yo dormido. La cuestión es, ¿quién ve al yo dormido? ¿No es el mismo sueño? ¿Es una pregunta o es una afirmación? Y probablemente sea ambas cosas, ¿no? Es decir, sea una pregunta como para desarrollarla y también una afirmación desde el lugar de que si yo quiero ver a Gustavo, lo voy a seguir viendo dentro de una estructura que está dormida. Entonces, es un tema. Por eso esto se relaciona mucho con lo que hablábamos antes de el centro de gravedad. Porque si yo tengo el centro de gravedad dentro del sueño, voy a estar soñando ver a alguien que duerme. En este caso, yo mismo. Y un punto también no menor, que tiene el cuarto camino, bastante corrido de la línea, digamos, de Krishnamurti, es que ellos establecen una observación personal desde sí mismo, pero después tienen una línea de trabajo grupal permanente, y aquellas personas que hayan transitado el cuarto camino sabrán que esos grupos son bastante picantes, son bastante agresivos, son bastante fuertes, porque justamente es tratar de que cada quien dentro de ese grupo se vea, pero medio como que se vea los golpes, ¿eh? Sí, mira, no soy experto en el tema, pero conozco de qué estás hablando. Pero a mí me gustaría, un poco para simplificar la cuestión, ver si hacemos esta pregunta y si tenemos alguna posibilidad de una respuesta sencilla, entre comillas, y es, ¿cómo hacemos para ver? Porque en definitiva, esto que vos estás diciendo está vinculado a, existe un método para poder ver. Es decir, si nosotros ancestralmente no hemos podido ver porque estamos dormidos, ¿cómo vamos a hacer para salir de ese sueño? ¿Desde qué lugar yo salgo a la vigilia? ¿Tengo una cualidad interna que me permita a mí mirar el sueño? ¿O como vos de algún modo estás dejando esbozar,
seguiré desde el mismo sueño tratando o creyéndome que estoy mirando despierto, pero en realidad estoy dentro del mismo sueño. Entonces, este juego de palabras nos tiene que llevar a este espacio que está vinculado desde mi perspectiva, es una invitación a que hablemos de eso, a lo que es la evolución de la conciencia. Desde mi perspectiva, la evolución de la conciencia está centrada en el desarrollo de lo que llamamos la construcción de ese testigo que mira desde afuera. Creo que el drama del ser humano ha sido históricamente su incapacidad para dividir, o mejor dicho, separar aquello que es una necesidad inconsciente de la cualidad de observación desde afuera. Y eso es como un impedimento hasta físico que hemos tenido a lo largo del tiempo. Y hoy en día muchos seres humanos están desarrollando esa capacidad de poder mirar desde afuera lo que ocurre en su vida y desde ese mirar de afuera poder ver aquello que hasta ese momento no había podido ver. Y creo que desde ahí viene un poco el desarrollo del camino del autoconocimiento. Es un punto de vista mío, que quizás vos de algún modo lo conocés, pero que está asociado a muchos pensamientos de otras personas, obviamente. No pretendo ser original, sino como un acercamiento a discutir esta cuestión, ¿no? Claro, ahora, ¿qué pasa si el adentro y el afuera ya es un sueño? Bueno, pero esa respuesta no la tengo porque la pregunta en sí misma no tiene respuesta, porque claro, tiene que ver con los resultados, digamos. Claro, pasa lo siguiente. La búsqueda de un resultado de mejoramiento puede ser justamente parte del sueño. Porque vos fíjate que en el texto que se leyó dice más o menos que cuando uno nace con la posibilidad total. Es como que en potencia tiene todo y que lo va perdiendo. Por eso está dormido. No, ni siquiera en potencia. Lo tiene latente. Lo que sucede es que el contacto con la gente dormida lo duerme. Claro. Entonces. Bueno, entonces, la idea de mejoramiento, la idea de superación, puede ser parte del sueño. Bueno, pero espera, vamos a tratar de ir por partes, como dijo el descuartizador, pero... Te gustó el propio chiste, así me gusta. No, fui yo el que me caí. Se rió acá. Exploté porque no lo esperaba. El segundo, no, yo no fui. No, escucha, me hiciste perder el hilo. Vamos por partes. Sí, como dice Mr. Hyde. Nicole, como dice Nicole, uno estaba con todas las cualidades y las perdió por lo que sea. Esas cualidades estaban ahí, es decir, están, el ser humano las tiene, o las tuvo, y luego las perdió. Entonces, primero, aceptar o no que esas cualidades las tuvo o las tenía, o decir, no, la verdad que no las tuvo nunca, cuando nació en un tarado y siguió siendo un tarado toda la vida. Esa sería una respuesta. Y la otra respuesta es, no, tenía todas las cualidades y por los condicionamientos fue perdiéndolas, se fue adormeciendo. Si la fue perdiendo y se fue adormeciendo, intrínsecamente tendría que tener la capacidad de poder ver todo lo que fue ese sueño que construyó. Porque en algún lado tiene la herramienta para verlo. El tema es ver dónde está la herramienta. Yo creo que la herramienta la tiene porque si no pensara eso, directamente no haría el programa. Claro. No, espera. La herramienta la tiene. Ahora, ¿tiene el valor de usarla? Bueno, ese es otro tema, justamente. Estábamos hablando de los miedos hoy como uno de los principales
obstáculos para ver. Entonces, el valor, para tener valor, primero tenés que tener miedo, si no, ¿para qué vas a tener valor? ¿No? Uno tiene valor en la guerra porque tiene miedo de morir y pese a eso sale a guerrear, ¿no? Acá es lo mismo. ¿Por qué necesito valor? Porque tengo miedo. Entonces, aceptemos que tenemos miedo. Entonces, quizás sería bueno simplificarlo, no intelectualizarlo tanto, porque la intelectualización, como diría acá Pablito, es bastante autoengañosa, ¿no? A través del intelecto tendemos a tomarnos el buque. Entonces, el miedo es un tema central, me parece. Entonces, sin el propósito de cerrarlo, sino de abrirlo más que de cerrarlo, el tema del miedo me parece que es algo para ver y para trabajar como uno de los pilares de ese condicionamiento. Claro, esencialmente el miedo, ¿qué es? El hecho, más allá de ser una sensación poderosa. Si uno se fija en la raíz del miedo es perder algo, perder la vida, perder su imagen, perder su estatus, perder. La Terminar, idea, más que desaparecer. perder, la idea de perder. La idea de perder. Sí, Por un, eso, un no, por perder, eso. un perder rotundo que se asemeja a un dejar de ser, A un Perfecto. morir. a un morir. Perfecto. Pero es una idea. ¿Sí? Al ser una idea y no un hecho, podríamos decir que es parte del sueño. Sí, Totalmente. claro, sí. ¿Mm? Entonces, esa observación en sí misma, de esa sensación, cuando llega esa sensación de angustia, de miedo, de depresión, vos fíjate, siempre el miedo, la angustia, la depresión se apoyan sobre algo o sobre alguien. Si vos no tenés nada, por ejemplo, lo que podría ser mi caso, ¿no? Vos sabés mi historia reciente, más que historia, mi presente, como amigo, prácticamente el único amigo que tengo. Y entonces, yo analizo muchas veces tu palabra que vos decís, no te estás autoengañando, Gustavo. Y en función de esas reflexiones, de esas preguntas que vos haces, yo me he dado cuenta justamente esta mañana que como no tengo nada en qué sostenerme, si fuese una persona que tiene depresión, ¿a quién le transmito esa depresión si no tengo a nadie? Si tuviera miedo, ¿miedo de qué? Si no tengo nada. ¿Me entendés? Si angustia sobre qué. Mira, Sí. sería de mal gusto entrar a analizar el caso particular tuyo. No, pero sí se puede tomar como referencia porque por eso te estoy diciendo, un depresivo necesita a quien tirarle la depresión. No, pero cuando uno dice no tengo nada, Sí. es un análisis subjetivo porque no tengo nada, por ahí te estás refiriendo a algo material. No, por eso, bueno. Uno tiene un montón de cosas que su inconsciente estima importantes que hacen a su preservación como ser humano. Es Bueno, decir, por eso. déjame terminar la idea porque si no queda en el aire. Sí, dale. Un tipo que se llama Carlos, no Gustavo, por ahí no tiene un peso, ¿no? Pero él confía en sus cualidades intelectuales, por ejemplo, y eso le permite subsistir como ser humano porque eso lo estima valioso. Entonces, cualquier cosa que atente contra esa cualidad intelectual o que afecte la idea de lo que él cree que es, va a ser generador de miedo. Bueno. Entonces, el miedo es mucho para mí, es mucho más abarcativo que el tener cosas o no tenerlas. Está vinculada a la historia personal de cada uno. Yo puedo vivir abajo de un puente y tener miedo
o tener mucha plata y no tener miedo, porque mi historia ha hecho que no se construya el miedo en mí. Entonces, creo que el miedo, ya que estábamos hablando del miedo como obstáculo, es mucho más complejo que el tener cosas o no tenerlas. Creo que- No, y pero espera, por eso, y ya termino, por eso es tan difícil descubrirlo. Eso quise decir. claro, pero espera. Si vos tenés una autoimagen, ya tenés algo. Todos tenemos una autoimagen. Bueno, por eso, si vos tenés una autoimagen, como vos me hablabas de ese intelectual que no tiene nada, pero va a querer preservar su imagen de intelectual, entonces va a tener miedo de perderla. Ahora, Ajá. si él no tiene imagen, ¿qué va a perder? ¿Cuál es el No qué existe el miedo? ser que no tenga imagen. ¿Cómo? No existe ese ser humano. Que no tenga imagen. Mm. ¿Vos crees que existe? Mm. Yo te digo, No se me puede corro para contestar. volver, ¿eh? No Me se corro puede, para pero volver. no se puede contestar desde el consciente. No, pará, me corro para volver. Sí. Una persona que no tiene un peso, camina por la calle, ¿tiene miedo que le roben algo? No, pero ese es un ejemplo puntual sobre el No. robo de cosas. No, pero por eso, sobre algo que tenés. Ah. Si vos tenés una imagen, Vos, por ejemplo, hablas del honor muchas veces. Yo te No, escucho. ¿Cómo? creo que entiendo a lo que va Gustavo. No. Termínelo, no quiero interrumpir. Termina, Gustavo, termina. no, digo, una persona que, por ejemplo, no se sustenta en que es un intelectual, no se sustenta en que en que tiene algo, no se sustenta en lo exterior, afectos, sino que se autorreferencia, que es lo que siempre digo, en esa conciencia que es consciente de sí misma. ¿Qué tendrá miedo? Es decir, De perder eso. Claro, De eso pará, tiene miedo. si yo puedo tener el día de mañana miedo de un tema de salud, entonces porque estoy referenciado con mi cuerpo. Bueno, pero eso es aceptable, es comprensible que uno físicamente tenga miedo a enfermarse porque es lo mismo que le pasaba al ser primitivo que tiene miedo del león que se lo morfe. El drama nuestro es que nosotros tenemos miedos imaginarios. Bueno, pero pará, él va a tener miedo de que el león se lo coma porque está defendiendo a su cuerpo, está sosteniendo esa vida personal. Si no, no tiene miedo que el león se la coma. Bueno, pero y responde a tu biología, es decir, nosotros tenemos toda una estructura en nuestras células inteligentes para subsistir. Claro, bueno. Y la inteligencia de nuestras células está para que este cuerpo que tenemos pueda vivir lo más posible. Y Ahí actúa está. para eso. Y hay una diferencia o una curiosidad en ese tema, que es que tampoco en ese ejemplo puntual, en donde me estoy enfrentando al león y el león me representa una posibilidad firme de que yo fallezca por una cuestión física de superioridad del animal contra mí, es hasta válido. Hasta te diría que carece de conflicto psicológico ese ejemplo, porque mientras que yo estoy enfrentado al león, ese miedo responde a algo real. Durante ese momento hay una alineación Y es lo entre... mejor que puede hacer, porque tenés que tomarte el buque, si no te come. El tema es, ¿qué pasa si yo ya me alejé del león y sigo con miedo? Y el miedo me dura y me sigue porque me quedé enganchado a eso. Claro. Son como dos situaciones muy distintas una de otra, porque una responde a la realidad de la situación, que es real, que me estoy enfrentando al león, y responde a algo que es directo y que es intrínseco de la naturaleza de sobrevivir a esa situación. Excelente. Independientemente del resultado, ¿no? No, excelente. El tema está en cuando ese miedo se introduce en uno
y entonces ya empezás a ver leones en todos lados, Ahí va. leones que pueden ser alguien que viene con un arma a asaltar. Vos fíjate, hoy es muy común en la calle, vas caminando y se acerca una persona y de espalda, viste, uno cruza de vereda o uno enseguida se da vuelta y mira, y la persona capaz que pasó caminando porque el perro va a 50 metros adelante. ¿Pero por qué? Porque nos internalizó, sí, esa imagen. Ahora, cuando vos no sostenés ninguna imagen, la persona que camina para atrás puede darte un cachiporrazo o puede ser alguien que está paseando el perro. Ahora, ambas personas me van a generar miedo si yo internalicé la imagen de que me pueden agredir, porque me estoy autopreservando de una manera determinada. A eso es a lo que iba. Todo esto aparece cuando hay algo que defender, sea el cuerpo, sea la ideología, sea lo que sea. Como faltan 30 segundos, yo diría para cerrar, pero invitándote a que nos comprometamos a continuar el próximo martes. Para mí, la posibilidad de que uno no tenga una autoimagen no existe, es mi punto de vista, por ahí estoy equivocado. Pero lo que sí creo es que pese a que uno tiene la autoimagen, tiene también la capacidad para mirarla. Y ahí estaría el camino de la comprensión. Pero lo dejamos ahí. Dale. Y hablemos del centro de gravedad. Dale, Perfecto, me quedó en el parece. aire. Un abrazo y hasta el próximo martes. Buenas noches a Hasta todos. luego. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta